Son las 9:20 y hemos recibido en la cabina de RPP a los autores de un libro destinado a que comprendamos un conflicto que dura desde hace bastante tiempo, pero que ha tomado una forma muy aguda desde octubre del año 23, cuando un comando del grupo terrorista Hamas, desde la Franja de Gaza, produjo un atentado terrorista de gran magnitud con una mortalidad considerable en Israel. Esa crisis todavía existe, aunque durante los últimos días, como consecuencia de los bombardeos en Irán y las réplicas de Irán, ha pasado bajo silencio. Pero el problema existe. Los autores de este libro, publicado bajo el sello Crítica, son Farid Kahat, que es un politólogo con un doctorado en la Universidad de Texas, y Rodolfo Sánchez Aizcorbe, psicólogo inicialmente, antes de haber hecho un magíster en ciencia política y de gobierno en la Universidad Católica, y que es columnista del semanario Hildebrand en sus 13. El libro se llama Para entender el conflicto palestino-israelí, y en la carátula hay una media luna asociada con el Islam y la estrella de David asociada con el judaísmo, esto entre algunos alambres llenos de púas. ¿Cuál es el objetivo de este libro, Farid Kahat? Como su nombre lo indica, ayudar a entender el conflicto, responder preguntas fundamentales sobre el mismo, basados en la mejor información disponible de fuentes independientes y verificadas, ¿no? Y claro, alguien el consabido argumento va a ser, bueno, yo soy de origen palestino, ¿cómo puedo ser objetivo en torno a este tema? Objetivo y neutral no son lo mismo, ¿no? Uno puede atenerse a los hechos tomando posición. Es un hecho objetivo que 6 millones de judíos fueron exterminados por los nazis. Y que algunos niegan eso. Pero establecido el hecho uno tiene que tomar partido. Lo contrario sería cobardía, ¿no? Pero tener una posición no implica que no te atengas a los hechos. Y hay judíos, mencionabas a Isaac Billo, columnista de Hildebrand en sus 13, que podrían esgrimir una posición exactamente igual a la que esgrimimos aquí, porque se basa en fuentes históricas verificadas. Pero cuando hablan de fuentes históricas, por ejemplo, para que la gente entienda cuál ha sido el trabajo que ustedes han hecho para plasmarlo de manera tan didáctica como se plantea en el libro, por ejemplo, ¿qué podrían citar? En parte citamos el derecho internacional, que es, digamos, una de las fuentes principales. Citamos también organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, B'Tselem, que es una organización israelí de derechos humanos. Citamos para los temas históricos, citamos sobre todo a historiadores judíos e israelíes que han trabajado en los archivos de Israel en general, en los archivos militares y del gobierno israelí. Entonces, en ese sentido decimos que nuestras fuentes son independientes, no son, el libro no es una versión de parte de, por ejemplo, Hamas, la Autoridad Palestina o grupos palestinos, sino que es objetivo e independiente en ese sentido, ¿no? Y creo que por eso el libro lo que busca es entender el conflicto, los orígenes del conflicto, qué es lo que mantiene vivo el conflicto, y de manera implícita se puede deducir también ahí las posibilidades de solución que hay, aunque no lo tratamos directamente. Hay varias preguntas que se plantean en la contratapa que son súper interesantes y que pueden resumir un poco o capturar el interés del lector. Si el conflicto entre Palestina e Israel, por ejemplo, es de carácter religioso, una pregunta que cualquiera se hace. Los árabes intentan llevar a cabo un segundo holocausto contra los judíos de Palestina, es otra de las preguntas. O, por ejemplo, Hamas e Israel fueron siempre enemigos, ¿son legales los asentamientos israelíes en territorios ocupados? Ustedes explican o tratan de responder a esas preguntas en el libro. Pero a propósito de lo que está ocurriendo entre Irán e Israel, ¿dirían que hay un vínculo? ¿Cómo entender? ¿Hay una manera de entender ambas situaciones a partir de las explicaciones que ustedes ofrecen? A ver, Irán condena a Israel por dos razones distintas. La primera, y que no es legítima bajo el derecho internacional, es que lugares sagrados del Islam, como Jerusalén, estén controlados por un Estado judío. Si tú dices eso como argumento fundamental de tu enemistad con Israel, te califican con justicia como antisemita.
Por ende, Irán suele tener como argumento ante el mundo que defiende los derechos de un pueblo árabe musulmán originario de la zona. Y entonces su solidaridad con la causa palestina se convierte en su principal argumento. Ese es ilegítimo. Pero el tema con Irán es que tiene ambos argumentos. El primero de los cuales implica amenazas extentorias que llevarían a la desaparición del Estado de Israel. Claro. De acuerdo. Ahora, yo quisiera entender, alejándonos un poquito de la coyuntura, en los años 90 particularmente hubo avances en negociaciones que supusieron concesiones de ambas partes. El símbolo de ellas es que el general heroico en varias batallas, Rabin, en Lima tenemos un parque para recordar su memoria por su compromiso con la paz, después de haber sido un guerrero implacable, le diera la mano a Yasser Arafat, que él había considerado el jefe de un grupo terrorista. Y eso estaba enmarcado en una visión de conjunto que era la de la ONU. Acá deben existir dos estados soberanos e independientes. ¿Qué ha pasado desde entonces? Es cierto que fue asesinado por un judío extremista, fanático, religioso, Rabin, ¿no? No por un palestino, sino por un judío. ¿Qué ha pasado para que se haya retrocedido tanto y la tesis de los dos estados que coexistan ha ido perdiendo respaldo en algunos sectores, no en todos, y no se vea una salida dialogada a la crisis en la que estamos? ¿Cuál es el fenómeno de fondo que ha tenido lugar desde los años 90? Rabin nunca habló explícitamente de un Estado palestino. Dice explícitamente que es menos que un Estado. Entonces, un primer problema era ese, las características de la entidad palestina que proponía Israel. Visto en retrospectiva, incluso eso hubiera sido mejor que el statu quo, ¿no? Pero ahí hay sabotaje de ambos lados, sobre todo de Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro, que así como llama a Hamas nazi, gente de su entorno llamaba a Rabin un nazi en las manifestaciones contra los acuerdos con los palestinos que encabeza Netanyahu, y luego contra la evacuación de Gaza que hace un gobierno del propio Likud, del partido de Netanyahu. Pero en las primeras habían imágenes del primer ministro Isaac Rabin vestido con un uniforme de las SS nazis, ¿no? Entonces hubo oposición de lo que ahora es el gobierno de Israel, y en el lado palestino, pero eso es posterior, no de inmediato, hubo oposición de Hamas, y ahí es donde uno se da cuenta de cómo los extremos se retroalimentan. Porque uno puede decir no tienen nada en común, sí tienen algo en común: quitar de en medio cualquier opción que no sean los extremos que buscan una confrontación. Y entonces los atentados de Hamas contra civiles israelíes son los que explican en buena medida que el primer triunfo electoral de Netanyahu, que iba a perder la elección según las encuestas, y gana a raíz de los atentados de Hamas en 1996. Eso significa que se convierte la guerra de alguna manera en un elemento de propaganda política. Sí, tú lo que quieres, claro, tú puedes decir los extremos no tienen nada en común, sí tienen algo en común: sacar al centro de la escena, sacar cualquier posición moderada de la escena y poder dar rienda suelta a su confrontación. Claro. Ahora, tenemos que ir a la pausa, tenemos que cumplir con los titulares de la media hora, pero quisiera preguntarles qué es lo que pasa y si es posible, dentro del análisis que ustedes han hecho, que en la medida, lo que dice Fernando es correcto, se habla de la tesis de los dos estados, ¿no? Una tesis que se ha visto debilitada, de cuando en cuando de pronto aparecen iniciativas y dicen, sí, vamos en camino realmente de encontrar un acuerdo, pero cada vez que recrudece el conflicto, lo que vemos en la práctica alrededor del mundo espantados son pérdidas de vidas humanas y maltrato de poblaciones a las que incluso se deja sin alimentos, sin agua, sin hogar. Desde ese punto de mira, ¿cómo analizan ustedes de qué manera se podría, y si es que es posible en algún punto, pensar realmente en una sola solución que vaya de la mano con un mecanismo diplomático? Les dejo la pregunta, 9:29, titulares de la media hora, y regresamos.
Son de noticias y estamos aquí en la cabina de RPP conversando con Farid Cajat y Rodolfo Sánchez Aizcorbe, autores de un libro sumamente interesante pero al mismo tiempo didáctico para entender el conflicto palestino-israelí que se presentará en la Feria Internacional del Libro de Lima. Y dejábamos una pregunta abierta antes de ir a la pausa con relación a lo que ocurre con la población civil, que finalmente es la que está pagando o llevando la peor parte en este conflicto, que uno podría decir, como una de las preguntas que ustedes reseñan, si es un conflicto de fanáticos religiosos, porque no entendemos cómo, por un lado, se impulsa la tesis de los dos estados, por momentos se debilita, pero al margen de ello pareciera que no hay la posibilidad de que surja una vía diplomática. ¿Y esto por qué? En el fondo, ¿por qué? Es lo que vemos, personas a las que se priva, decía yo, de alimento, de agua, incluso se puede llegar al punto de negar ayuda humanitaria. Eso ya reviste otra lógica. Farid. Por eso es que el Estado de Israel está encausado ante la Corte Internacional de Justicia bajo la acusación de genocidio, y la Corte, pudiendo estimar que no había bases para la acusación, pudo haber desechado la demanda, pero la acepta por 14-1 entre sus jueces, y la Corte Penal Internacional acusa a líderes de Hamás, pero también a Netanyahu y su exministro de Defensa, de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y en el caso específico de Netanyahu y su ministro de Defensa, del crimen de usar el hambre como arma de guerra. Así que yo creo que eso está bastante documentado. Coincidimos, y lo decimos en el libro, que lo que hizo Hamás el 7 de octubre de 2023 es un crimen por el que tienen que responder sus dirigentes. Un acto terrorista. Un acto terrorista, una serie de actos terroristas. Pero tú no puedes decir que estás perpetrando un genocidio y privando de hambre a la población civil en legítima defensa frente a ese acto que además no fue el inicio. Ahora, ¿y cómo conflicto? Responder a quienes dicen, bueno, pero lo que sucede es que Hamás construye una serie de túneles y utiliza como escudos a la población civil? Entonces los túneles están debajo de colegios, están debajo de hospitales, están debajo de parques, están debajo de residencias, y por lo tanto, pues, ¿qué vamos a hacer si hay que bombardear para acabar con estos señores? Han tenido que pasar 18 meses aproximadamente para que pudieran mostrar un túnel que coincidía con infraestructura civil. No había ningún otro ejemplo de túneles que puedan haber sido utilizados militarmente bajo infraestructura civil, pero además, si hay túneles, podías hacer lo que probablemente habrían hecho si los túneles estuvieran bajo hospitales israelíes, si ese fuera el caso. Entras al túnel y peleas cuerpo a cuerpo, pero el 7 de octubre demostró lo que eso podía implicar. Ese día Israel pierde más de 300 efectivos de seguridad en un solo día. Prefieren bombardear desde el aire, pese a que en esos túneles también están los secuestrados por Hamás ciudadanos israelíes. Por lo que he entendido del libro y del tono en el que hablan, para entender el conflicto palestino-israelí, se trata de crear una explicación histórica y politológica que permita buscar una vía de solución que excluya dos actitudes nefastas: el racismo de una parte u otro, y el nacionalismo definido como yo tengo más derechos que tú porque mi nación vale más que la tuya. Estos son los dos grandes prejuicios que impiden solucionar problemas en general. ¿Qué puede suceder para ponernos en esa vía una vez que la escalada actual entre Irán e Israel haya por lo menos bajado de intensidad? Bueno, creo que hay solo dos soluciones posibles, ¿no? O dos estados, uno que conviva al lado del otro, un Estado palestino que conviva junto a un Estado israelí, que es la solución preferida por la comunidad internacional. Y es por la que votó el Perú de manera constante desde el año 48. Nuestro canciller García Sayán en la época obró entre los países miembros de la ONU en ese momento. El problema con esa solución es que desde el año 67 continuamente Israel coloniza los territorios de Jerusalén Este y Cisjordania, que deberían pertenecer a ese Estado palestino. Entonces, en la medida en que eso ocurra... ¿Es una ocupación ilegal? Es una ocupación ilegal según el derecho internacional. Entonces, donde debería estar ese Estado palestino, llegan colonos que dicen, no, todo esto es parte de Israel, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que podría haber una segunda solución, que es un Estado binacional para todos, desde el río Jordán
hasta el mar Mediterráneo, en donde judíos y palestinos vivan en igualdad de condiciones en un solo Estado. Esas son las únicas dos. No es defendida por la comunidad internacional. Por la guerra actual, el curso actual no es viable en este momento, pero el problema es que tampoco es viable la otra solución. ¿Por qué no? Porque el territorio está colonizado de Cisjordania, está lleno de colonias judías que están dispersas por todo el territorio. La única opción sería que Israel, como ha ordenado la Corte Internacional de Justicia, en realidad no ha ordenado, ¿no? Porque es una opinión consultiva, que Israel tendría que retirar todos esos colonos. Ellos se han retirado de algunas colonias, hay que reconocer, justamente bajo gobiernos socialdemócratas. De la misma manera que bajo el gobierno de Ariel Sharon, que era un general conocido por su dureza y bien alineado con posturas conservadoras, ellos se retiraron de la Franja de Gaza, sosteniendo que jamás había sido una reivindicación de Israel. ¿Es correcto o no lo que digo? Se retiran de Hamás, pero son muy pocas colonias. No, Hamás no, perdón. De Gaza. Se retiran de Gaza, pero eran muy pocas colonias y por razones estratégicas. Pero la colonización fundamental se da en Cisjordania y esa sí no ha parado hasta la actualidad. Acaban de aprobar construcción de asentamientos según un récord histórico de asentamientos que acaban de aprobar. Entonces, ahí creo que está el problema de fondo, ¿no? Porque, digamos, el corazón de un Estado palestino estaría ahí. Y la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva del año pasado, dice que para efectos prácticos Gaza puede seguir siendo considerada ocupada porque Israel controla el acceso y la salida de bienes y personas por aire, mar y tierra de ese territorio e incursiona militarmente a discreción. Entonces, digamos, no es que se fueron y dejaron Gaza bajo control palestino. Sí, no. Pues, y por cierto, muchísimas gracias por estar acá. Felicitaciones por un libro que pretende aportar información y mantener una actitud relativamente equilibrada ante un tema que ha producido demasiado fanatismo y demasiada violencia, por lo menos desde que se creó el Estado de Israel y se dividió el viejo territorio de la Palestina en el año 48. Muchísimas gracias y muy buenos días. Vamos a una pausa, Mávila. Escuchamos a los anunciantes y regresamos.